decir que es una norma general el que vamos a hacer de esa manera, ¿no? Sino que tenemos que ver que no la ecuación o la función que nos están dando no cambie, ¿no? Cuando estemos aplicando el desplazamiento, la inversión y todo lo que hemos visto, ¿no? Otro de los puntos que nos interesa a nosotros es la periodicidad, ¿no? En otras palabras, ya ustedes saben que existen señales periódicas y no periódicas, ¿no? Y estas señales, por ejemplo, nos dice que es periódica si cumple esta ecuación, ¿no? Y nos dice que x de t es igual a x de t más un periodo, ¿ya? Como nosotros ya sabemos, t mayúscula se denomina el periodo de las señales, ¿no? Nosotros también podemos decir que tanto las señales en tiempo continuo como en tiempo discreto tienen su periodicidad, ¿no? Y que también las señales en tiempo discreto se definen si son periódicas como x corchete de n es igual a x de n más una n mayúscula, que es en sí el número de veces que se repite, ¿no? Y por eso que les dice que n pertenece a los enteros, ¿no? Les muestra acá, por ejemplo, esta gráfica y les dice, esa señal es periódica. ¿Jóvenes? Sí, al parecer sí. Sí, es periódica, ¿no? Porque puede describirse que aquí de la misma manera en varios periodos. Aquí estamos viendo solamente 2 periodos y es una señal periódica, ¿no? Y aquí también les están mostrando otro ejemplo y les dice que también esta señal es periódica porque se va a ir repitiendo del punto donde yo esté varias veces. O sea, si estamos hablando de una señal en tiempo continuo, se tendrá un periodo t, y si estamos hablando de una señal en tiempo discreto, n mayúscula. ¿Correcto? ¿Sí? Ahora, la otra de las propiedades de las señales es la paridad, o sea, si es par o impar, ¿no? Y, por ejemplo, aquí les dice que hay que una señal puede ser par o impar, y de aquí les dice simetría par, y se define que es par cuando x de t es igual a x de menos t. O sea, que está invertida con respecto al eje de las 10, y nosotros podríamos decir que si esta señal es par o impar. Es par. Es par, ¿no? Y lo mismo nos dice que para nosotros, que también las señales en tiempo discreto, ¿no? Pueden ser también pares si cumple esta ecuación. X de n igual a x de menos n. Y aquí les muestro otro ejemplo y les dice que sí es una señal par o impar. Par, ¿no? Porque si partimos, no les está mostrando el eje Y, pero ya sabemos que 0 está aquí, el eje, y nosotros estamos viendo que también es una señal par porque se está repitiendo a ambos lados del eje, ¿correcto? ¿Sí o no? Sí. Estamos de acuerdo entonces, ¿no? Y una señal impar tiene que cumplirse cuando estamos en el dominio, o sea, cuando usamos señales en el tiempo, en el dominio del tiempo,
que x de t es igual a menos x de menos t. Tiene que cumplirse esto para el caso de señales en tiempo continuo y para también lo mismo para el tiempo discreto, solamente que es en función de e, ¿no? Por ejemplo, les muestra esta señal y ¿qué les está diciendo? Que es impar. Que es impar, ¿no? Y esta otra señal es par o impar. Impar también. Impar también, porque nos está mostrando simplemente que tiene, a partir de cero tiene, digamos, invertida la señal, ¿no? En el otro extremo, ¿no? Y esta también es un impar, perdón. Nosotros sabemos, por ejemplo, que la función seno es par o impar. Seno creo que es impar. Impar. Y la coseno, Par. Impar. Par. Impar. no es impar, es par, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque nosotros, por ejemplo, si dibujamos, aquí lo voy a dibujar, esta función seno, yo voy a decir que parte de hasta aquí, pero en esta otra parte del sigue así, ¿correcto? Entonces, ¿qué tipo de señal es esta? Par, impar, como hemos visto aquí. Esto es un seno, ¿sí o no? A partir de acá. Es una señal impar. Es una señal impar. Y Par. el coseno Sería par. es par, porque si nosotros vemos el coseno, siempre nos dibujamos así, ¿no? Y en este otro extremo, entonces, ¿qué me está diciendo que es esta señal? El coseno es una señal Par. par, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros estamos diferenciando que existen señales pares o impares y que nos determinan cómo puede ser la señal. ¿Está claro? Otra de las propiedades de las señales es que hay señales que siempre van a, para determinar si pueden ser pares o impares, nosotros podemos ver que se puede describir una señal como una parte par y una parte impar. Como estamos viendo aquí, por ejemplo, esta es una señal, x de t, y esta es igual a x, la parte par de t, ¿no? Más x, la parte impar de t. Y me dice que la parte par de esa señal, que está aquí arriba, x de t, es 1, un medio por 7 de x de t más x de menos t. Nosotros sabemos que esto es una señal par, ¿no es verdad? Por eso que estamos utilizando para determinar esa parte par de esta señal, ¿no? Y para la parte impar, también nos dice que es un medio, la señal menos x de menos t, ¿no? Entonces, esta es la parte, como estamos viendo, esta es la parte, lo que nos describe que es cuando es una señal impar, y nos estaría describiendo la parte impar. ¿Sí? Sí. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí. Lo mismo ocurre en señales de tiempo discreto, ¿no? Estamos viendo que también van a tener una parte par y también van a tener una parte impar, y va a estar también descritas cada una de esas partes, al igual que en el tiempo continuo, con cuando es una señal par y cuando es una señal impar, pero un medio multiplicado por eso, o todo esto a la parte impar, si quieren ustedes, o par sobre 2, ¿no? ¿Está claro? Sí, ingeniero.
Y nosotros estamos viendo todavía, bueno, aquí para antes de pasar a esa parte de la periodicidad, también del periodo de una señal, les voy a mostrar, por ejemplo, algunos ejemplos que nosotros podemos ver acá. Y vamos a ver cómo nosotros podríamos resolver estos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, aquí, no sé si lo ven, me dice cuáles son la parte par e impar de una función g de t igual a 4 coseno de 3pi por t. Lo están viendo, ¿no? Voy a tratar de agrandar un poco más esto, Sí se ve, ingeniero. ¿no? Entonces, si en inglés, bueno, aparte par y impar, Ingeniero, ¿sí? ¿será que le puedo dar un poco más de zoom, por favor? Ahí. Ahí está bien, gracias. Está bien, ingeniero, ahí. Nosotros estamos siendo, en los libros ustedes van a encontrar, no como están aquí con G de P, digamos, cuando es par, sino que de su sigla o en inglés, ¿no? Even y el otro también de su sigla en inglés, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros estamos queriendo encontrar primero la parte par de la señal X, G de t igual a 4 coseno de 3pi por t, ¿no? ¿Y qué nos decía cómo encontrar la parte par de la señal? ¿A quién nos decía que es igual? Como estamos viendo acá, me dice que es g de t más g de menos t sobre 2. Eso es lo que habíamos visto, ¿correcto? ¿Sí o no? Y simplemente, ¿qué es g de t? Es la señal 4 coseno de 3pi por t, ¿no? Y eso es lo que estamos escribiendo acá. ¿Sí? Más, ¿sí? Más g de menos t. Entonces, más 4 coseno de menos 3pi de t sobre 2. Lo único que hemos hecho es escribir la ecuación, ¿no? Y ahora podemos nosotros hacer cálculos, ¿no? ¿Y qué nos dice, jóvenes, ahí? Haciendo cálculos, ¿están de acuerdo en que es 8 coseno de 3pi de t? Sí, ingeniero. Sí, Sí, ¿no? Entonces me está diciendo que esto va a ser 8 coseno de 3pi de t sobre 2, haciendo operaciones acá, ¿no? Y simplificando estas dos, me dice que es igual a 4 coseno de 3pi de t, ¿no? Me está dando un valor en la parte par, ¿correcto? Me está dando la misma señal. Y en la parte impar, ¿qué me dice? ¿Cómo tengo que describir cuando es una parte impar? ¿Cómo me decía? La resta de la misma señal con menos teta, ¿no? Y lo mismo entonces, estamos escribiendo la g de t, que es esto, menos 4 coseno de menos 3pi de t, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Sí. Y ingeniero. esto, ¿por qué nos dice que es sobre 2, obviamente, y nos dice que es 0? ¿Están de acuerdo? Sí, ¿Sí? ¿No? Y me está determinando entonces que la parte impar es 0. ¿Qué me está queriendo decir estas dos? Que su parte impar tiene un valor y que su parte impar es igual a 0. Que la señal es una señal par. ¿Sí o no? Y a priori nosotros podíamos darnos cuenta, por eso que también les he dicho de seno y coseno,
Cuando ya estamos con una función seno o coseno, como en este caso, ya podríamos decir que era una función par, ¿no? Pero aquí lo estamos demostrando que sí es una función par. ¿Está claro? Otra de los ejemplos es este, por ejemplo. Me dice, ¿cuáles son las partes par e impar de la función? Ya en una función de tiempo discreto, g de n igual a seno, paréntesis de 2pi de n sobre 7, cierro paréntesis, abro nuevamente, 1 más g al cuadrado y cierro los paréntesis. Si ustedes están viendo esto, lo único que estamos haciendo también es escribir primeramente la señal g de n, ¿no? Para la parte par es más seno y tenemos que decir nosotros que cuando es par, nosotros menos n. Entonces, por esa razón se está escribiendo menos aquí y aquí también menos n, ¿correcto? Eso es lo único que estamos haciendo y decir sobre 2, ¿no? Haciendo operaciones, ¿qué nos dice? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esta señal? Menos la misma señal, sobre 2. Por lo tanto, esa señal es Igual a 0. igual a 0, ¿no? Lo mismo estamos haciendo aquí para la parte impar, y me dice que tengo que escribir la señal que estamos queriendo, g de n, ¿no? Menos, ya no porque estoy hallando la parte impar, seno de menos 2pi n sobre 7 por 1 más n, menos n, perdón, al cuadrado. Y esto también es sobre 2, por la fórmula que nosotros hemos visto, ¿correcto? ¿Y qué me está diciendo aquí? ¿Están de acuerdo con el resultado que se ha sacado? Jóvenes, su micrófono. ¿Están de acuerdo, jóvenes, o no? Sí, licenciado. Sí, ¿no? Porque Sí, con esto se van a convertir en más, ¿no? Y va a ser 2 veces la misma señal, y después el 2 con este O2 de aquí abajo se van a anular y solamente nos queda la misma señal, ¿no? ¿Sí? Otra manera de responder es que nosotros, por ejemplo, si tenemos la misma señal en 2 periodos, me dice que si como son pares, es el doble, ¿no? Y entonces aquí tenemos ya el doble y aquí se va a simplificar con este 2 y tendríamos que va a ser seno de 2pi n sobre 7, 1 más n al cuadrado. Cerramos paréntesis y me dice que esta señal es la misma que esta. ¿Y qué me está diciendo acá? Que la señal, cuando no tiene una función o una parte par y tiene una parte impar, la función es una señal impar. Y a priori, como estamos viendo aquí, como en el anterior caso, el seno hemos visto que es una señal. ¿De qué tipo, jóvenes? Impar. Impar, ¿no? Y de esa manera nosotros podemos decir entonces ahora que en tiempo continuo la suma de 2 funciones pares nos da como resultado también una función par. ¿Ya? La suma de 2 funciones impares nos da como resultado una función par.
El producto de dos funciones pares nos da como resultado una función par, y el producto de dos funciones impares nos da también como resultado una función par. ¿Ya? Si dos funciones son pares, su diferencia y cociente también son pares. ¿Ya? Entonces estamos haciendo las restas, si quieren, y división, ¿no? Si dos funciones son impares, su diferencia es impar, pero su cociente es par. ¿Está claro? Aquí hay dos funciones son impares, su diferencia es impar, o sea, su resta es par, pero su cociente, su división es par. Si una función es par y la otra impar, su producto y cociente son impares. ¿Ya? La derivada de cualquier función impar es una función par. Y la integral de cualquier función par es una función impar más una constante de integración. Eso es lo que sabemos. Nosotros sabemos que la derivada es la inversa de la integración, ¿no? Entonces, por esa razón también nos está diciendo eso. ¿Correcto? ¿Sí o no? La integración de cualquier función impar es una función par más una constante de integración. Bueno, nosotros sabíamos que en cálculo hemos llevado más c, ¿no? Y las integrales de funciones pares e impares son respectivamente impar y par. ¿Ya? Si tenemos las integrales de las funciones pares e impares, si estas integrales van a ser pares, van a ser su resultado va a ser impar, y si es impar, va a ser par. ¿Está claro? Y aquí hay una cosa que nosotros tenemos que saber. Las integrales de las funciones pares e impares en tiempo continuo, les dice aquí, pueden simplificarse de cierta manera si nosotros hacemos esta demostración, ¿ya? Por ejemplo, nosotros, si g de t les dice que es una función par y a es una constante real, ¿no? Un número a la cantidad donde queremos integrar, nosotros podemos decir que tenemos que integrar la función, ¿no? Desde menos a hasta a, ¿correcto? De esa integral, y la podemos escribir como dos integrales, ¿correcto? Lo podemos escribir desde menos a hasta 0 de la función g de t por dt, ¿no? Más la integral desde 0 hasta a de g de t por dt. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí, ingeniero. Nosotros, si a esta integral le cambiamos los límites, y lo invierto en otras palabras, al invertir, estoy diciendo que esto tengo que ser con signo negativo, ¿correcto? ¿Sí? Y por eso que lo está poniendo acá desde 0 hasta menos a, pero con signo negativo. Y desde la integral de g de t por dt más la integral de 0 a a de g de t por dt. Si nosotros hacemos un cambio de variable y decimos que lambda va a ser igual a menos t, ¿no? Nosotros estaríamos viendo que utilizando ese cambio de variable, nosotros tenemos que esto va a ser que g de lambda, porque ya estamos diciendo que lambda es menos t, ¿no? Va a ser igual a g de menos lambda, ¿sí? Para una función par. Y esto me está diciendo que es una función par, ¿sí o no?
Entonces, nosotros podríamos decir que una integral de una función par la puedo escribir como 2 veces la integral desde 0 hasta a de g de t por dt. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí. Entonces, tomen en cuenta esto porque sí, esto nos facilita bastante para hacer los ejercicios en señales, ¿no? Y nos dice entonces que si una señal lo integro desde una cantidad, desde menos a hasta una cantidad a, estoy integrando eso, puedo escribir como 2 por la integral desde 0 hasta a de g de t, pero siempre que sea una función par. Si no es una función par, no puedo utilizar esta igualdad de integración. ¿Correcto? Christopher Aguilar, ¿me escuchaste? ¿Qué hemos dicho, Christopher? Bien, Boris, que no te veo más que la frente. ¿Qué hemos dicho? Ha hablado de las funciones pares e impar. ¿Qué más? ¿Alguien me puede decir si han entendido lo que hemos explicado hasta este momento? ¿Hasta dónde estamos viendo? El PDF está en Classroom, ¿no? Todo está en clase. Gracias. Bueno, aquí otra cosa que nosotros tenemos que ver, y nos dice que en tiempo discreto, si 2 funciones son pares, su suma, diferencia, producto y cociente también son pares. Si 2 funciones son impares, su suma y diferencia son impares, pero su producto y cociente son pares. Si una función es par y la otra impar, su producto y su cociente son impares. ¿Ya? Entonces, todo esto ya está en el Classroom para que ustedes puedan leer sobre las funciones pares e impares. Voy a dejar de compartir esto y les voy a mostrar un video que más o menos me gustó para que ustedes puedan, de lo más elemental posible, puedan ver si una función es par o impar, ¿no? Esperen un momento, por favor. Voy a ver. ¿Dónde está eso? Ya. Me avisan si escuchan, por favor. Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video voy a hablar acerca de funciones pares y funciones impares. Vamos a ver qué significa cada una de estas cosas. Vamos a empezar con la definición. Si nosotros tenemos que en una función f de menos x es igual a f de x, entonces se concluye que la función es par. Si tenemos que f de menos x es igual a menos f de x, entonces la función es impar. Bueno, ahorita puede ser que esta definición... Antes de nada, ¿están escuchando el audio? Sí, Sí, se escucha. fuerte y claro. Sí, escucha, ingeniero. Ya, entonces es lo que hemos visto y simplemente que también les va a ayudar para entender un poco más, ¿no?
no quede muy clara qué es lo que significa, así que vamos a ver unos ejemplos para que quede más claro a qué nos referimos con que f de menos x debe ser igual a f de x o bien a menos f de x. Vamos a ver entonces unos ejemplos. Por ejemplo, la siguiente función, f de x igual a x cuadrada. Queremos saber si esta función es una función par o es una función impar. Bueno, lo que tenemos que hacer en primer lugar es calcular f de menos x. O sea, calcular esto de aquí, f de menos x. Esto se calcula sustituyendo en cada x menos x. O sea, cambiamos x por menos x. Para esto lo que hacemos es colocar unos paréntesis donde aparezca la x y adentro de esos paréntesis vamos a poner menos x. Noten que aquí como dice x cuadrada, entonces nosotros pondríamos unos paréntesis al cuadrado y adentro de esos paréntesis ponemos menos x. Y lo siguiente que tenemos que hacer es realizar la operación que se nos está indicando aquí. Dice menos x elevado al cuadrado. Cuando nosotros elevamos un término al cuadrado, eso es lo mismo que multiplicar el término por sí mismo. Es decir, en este caso, esto de aquí significa multiplicar menos x por menos x. Si hacemos esta multiplicación, menos por menos da más, x por x es x cuadrada y entonces nos queda x cuadrada positiva. Noten que al hacer la operación hemos llegado al mismo término que teníamos originalmente. Originalmente teníamos que f de x es igual a x cuadrada y aquí acabamos de llegar otra vez a x cuadrada. Es decir, que hemos obtenido f de x. Así que vemos que f de menos x es lo mismo que f de x y por lo tanto concluimos que la función es par. Bueno, ese es un ejemplo muy sencillo. Vamos a ver otro ejemplo ahora para una función impar. Por ejemplo, si f de x es igual a x ahora elevado al cubo. Bueno, pues empezamos igual. Empezamos calculando f de menos x. Para esto lo que hacemos es, aquí donde aparece la x, poner unos paréntesis y adentro de esos paréntesis ponemos menos x. Entonces nos van a quedar unos paréntesis adentro menos x y esto elevado al cubo. Hacemos esta operación. Ahora tenemos un término que está siendo elevado a la potencia 3. Esto significa que este término se multiplica por sí mismo 3 veces. Así que esto de aquí es lo mismo que poner menos x por menos x por menos x 3 veces. Hacemos la multiplicación de signos, menos por menos da más por menos da menos, así que nos va a quedar menos x por x, x cuadrada, y x cuadrada por x nos da x al cubo. Entonces queda menos x al cubo. Noten que este resultado es parecido a lo que teníamos originalmente, pero originalmente teníamos el término positivo y ahora nos ha quedado el término negativo. Es decir, que hemos obtenido menos f de x. Si nosotros multiplicamos f de x por un signo menos, obtenemos menos x al cubo. O sea, simplemente al multiplicar x al cubo por un signo menos, obtenemos esto de aquí. Así que aquí hemos llegado a que f de menos x es igual a menos f de x y por lo tanto la función f de x igual a x al cubo es impar. Bueno, aquí surge una pregunta. ¿Todas las funciones o bien son pares o bien son impares? O sea, ¿no hay una tercera opción? Bueno, en realidad sí hay una tercera opción. Una función puede ser par, puede ser impar o puede no ser ninguna de las dos. Más adelante vamos a ver un ejemplo, pero hasta ahorita hemos visto dos ejemplos que son muy sencillos. Vamos a ver unos ejemplos que sean un poco más complicados. Por ejemplo, esta función, f de x igual a x elevado a la quinta menos 3x elevado al cubo más 5x. Bueno, igual que antes, empezamos calculando f de menos x. Esto significa que aquí, en donde aparezca cada una de estas x, vamos a poner adentro de unos paréntesis a menos x. Entonces ponemos menos x entre paréntesis elevado a la quinta, y luego menos 3, y aquí otra vez paréntesis por menos x elevado al cubo, y luego más 5 y otra vez paréntesis, y adentro de los paréntesis menos x. Y ahora hay que realizar estas operaciones. Aquí, para calcular menos x elevado a la quinta, podríamos poner menos x por menos x, así 5 veces, como lo hemos estado haciendo, pero también podemos recordar una sencilla regla de álgebra que nos dice que cuando un término negativo está siendo elevado a un exponente impar, el resultado es negativo. Por lo tanto, aquí nos va a quedar como resultado algo negativo y x elevado a la quinta, es decir, menos x a la quinta. De la misma manera, aquí menos x al cubo va a ser, bueno, pues menos por x al cubo. Ese menos por este menos nos va a dar más, así que nos queda más 3 por x al cubo.
Luego aquí, más por menos es menos, y 5 por x, 5x. Bueno, si esta parte de aquí no quedó muy claro, yo los invito a que en su libreta ustedes realicen el producto de menos x por sí mismo 5 veces, aquí 3 veces, y van a ver que efectivamente van a llegar a este resultado de aquí. Ahora, si nos fijamos en el resultado, no hemos obtenido la misma función que teníamos originalmente. Pero noten lo siguiente, cada uno de los términos en el resultado tiene el signo contrario a los que tenía inicialmente la función. Aquí x a la quinta era positivo y aquí nos ha quedado negativo. Aquí 3x al cubo era negativo y aquí nos ha quedado positivo. Aquí 5x era positivo y aquí nos ha quedado negativo. Cuando todos los términos nos quedan con el signo contrario, eso significa que podemos factorizar un signo negativo. De esta manera ponemos un menos, ponemos unos paréntesis y adentro de esos paréntesis ponemos los términos con el signo contrario. Es decir, aquí x queda, bueno, x a la quinta ya queda positivo, aquí 3x al cubo queda negativo y aquí 5x queda positivo, para que cuando multipliquemos aquí por el signo menos, nos quedan los signos que teníamos originalmente. Bueno, noten que ahora sí, aquí entre los paréntesis nos queda exactamente la función original, nos queda f de x. Así que esto va a ser lo mismo que menos f de x. Por lo tanto, concluimos que esta es una función impar, porque se cumple esta condición. F de menos x es igual a menos f de x. Al factorizar un signo menos, hemos obtenido la función que teníamos originalmente. Por lo tanto, concluimos que es impar. Vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo de aquí. F de x igual a x cuadrada más 5x menos 1. Lo que empezamos haciendo aquí es sustituir x por menos x. Entonces ponemos f de menos x y en cada una de las x ponemos unos paréntesis y adentro de los paréntesis ponemos menos x. Y ahora hacemos las operaciones. Menos x elevado al cuadrado, un término negativo al cuadrado se convierte en positivo, así que aquí nos va a quedar x cuadrada positiva. Luego aquí, más por menos es menos, 5 por x nos queda 5x negativo, y luego este menos 1 simplemente lo pasamos exactamente igual. Ahora nos fijamos, esto que hemos obtenido aquí no es igual a la función original, porque el 5x aquí es negativo, mientras que originalmente era positivo, por lo tanto no es igual. Ahora noten también que los signos de estos términos no son exactamente los contrarios a los que teníamos originalmente. Es decir, x cuadrada aquí era positivo y aquí también. El 1 aquí era negativo y aquí también. Mientras que el 5x sí cambia de signo. Aquí era positivo y aquí es negativo. Entonces noten que no ocurre lo que vimos en el ejemplo anterior de que todos los signos cambian. Solamente cuando todos los signos cambian podemos decir que es una función impar. Pero en este caso, como no todos los signos cambian, no es impar. Y como no hemos obtenido exactamente la función original, tampoco podemos decir que es una función par. Para que fuera una función par, este término tendría que haber quedado positivo para que nos quedara exactamente la función original. Como no ocurre entonces ninguna de las dos cosas, decimos pues que esta función no es ninguna de las dos. Si esto de aquí no les ha convencido, pues factoricen de aquí un signo negativo. Al factorizar un signo negativo, adentro del paréntesis nos va a quedar menos x cuadrada más 5x más 1. Y esto de aquí no es igual a la función original. Por lo tanto, no podemos decir que esto es igual a menos f de x y por lo tanto no es una función impar. Entonces, esta función no es ninguna de las dos. Bueno, así es como comprobamos si una función es par o es impar. Esto es mediante la regla que nos dan, la fórmula de la función. Pero también podemos determinar si una función es par o impar a partir de su gráfica y muchas veces esto va a resultar más sencillo. Si nosotros ya tenemos la gráfica de la función, podemos determinar de una manera muy sencilla si es par, impar o ninguna de las dos. Vamos a ver cómo se hace en este caso. Bueno, lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Una función par va a tener una gráfica que es simétrica respecto al eje Y. Y una función impar va a tener una gráfica que es simétrica respecto al origen. Enseguida voy a explicar qué significa esto de ser simétrica respecto al eje Y y respecto al origen. Vamos a hacerlo con los ejemplos que ya hemos estado viendo. Por ejemplo, la función f de x igual a x cuadrada. Si nosotros la graficamos, su gráfica es una parábola que abre hacia arriba que pasa por el origen. Nosotros, si nos fijamos en esta gráfica, notamos que es simétrica respecto a esta recta de aquí, que es el eje Y. En este caso, lo que significa es que esta parte de aquí
la que aparece aquí en la parte derecha, en el primer cuadrante, es exactamente la misma que aparece en el segundo cuadrante, solamente que reflejada. Es como si esto lo reflejáramos a través de este eje, como si este eje fuera un espejo y reflejara esta parte de la gráfica exactamente igual hacia el otro lado. Otra manera de ver esto es que si nosotros trazáramos una recta horizontal, esa recta horizontal corta a la gráfica en 2 puntos y esos 2 puntos se encuentran a la misma distancia desde el eje Y. Si nosotros aquí, por ejemplo, trazamos esta recta horizontal que pase por la coordenada 4, por la coordenada Y igual a 4, entonces cortaría a la parábola en este punto y en este punto de aquí. Ambos puntos se encuentran a una distancia de 2 unidades respecto del eje Y. Así que, como eso se cumple para cualquier recta horizontal que nosotros dibujemos aquí, cualquier recta horizontal corta la gráfica en 2 puntos que están a la misma distancia respecto del eje Y, entonces la gráfica es simétrica respecto al eje Y. Otra manera también de verlo es que si esto de aquí estuviera en una hoja de papel y nosotros dobláramos la hoja a partir de aquí, o sea que este de aquí fuera el doblez de la hoja, al doblar la hoja, esta parte de aquí quedaría exactamente encima de esta parte de aquí. O sea, las dos partes coinciden exactamente al doblar la hoja. Bueno, entonces así podemos determinar que esta gráfica es simétrica respecto al eje Y y por lo tanto la función f de x igual a x cuadrada es una función par, como ya habíamos visto hace un momento. Vamos a ver ahora cómo sería en el caso de una función impar. Para esto vamos a graficar la función f de x igual a x al cubo, que ya vimos que es una función impar. La gráfica de esta función es esta de aquí. Ahora, que sea simétrica respecto al origen, ya no significa que va a ser simétrica respecto a un eje. O sea, no es simétrica respecto al eje Y, porque esta parte de aquí no queda exactamente en esta parte de aquí, o sea, no queda reflejado hacia la izquierda. Tampoco es simétrica respecto al eje X, ya que esta parte no queda reflejada hacia abajo. En realidad, que sea simétrica respecto al origen significa que si nosotros trazamos una recta que pase por el origen, esa recta va a cortar a la gráfica en 2 puntos que se encuentran a la misma distancia desde el origen. Por ejemplo, si trazamos esta recta de aquí, la recta que aparece en blanco, esta recta pasa por el origen y corta a la gráfica en este punto de aquí y en este punto de aquí. Esos puntos se encuentran exactamente a la misma distancia desde el origen. Eso lo podemos ver aquí gráficamente. Eso ocurre para cualquier recta que nosotros dibujemos. Si en lugar de esta recta, por ejemplo, dibujáramos esta otra recta también pasa por el origen y corta a la gráfica en 2 puntos, que es este punto de aquí y este punto de aquí, que se encuentran a la misma distancia desde el origen. Eso va a ocurrir para cualquier recta que nosotros tracemos desde el origen. Podemos trazar varias rectas y ver que todas cumplen lo mismo. La distancia hacia los puntos de intersección es la misma hacia ambos lados. Por eso es que decimos que es simétrica respecto al origen. Así que como en este caso se cumple que es simétrica respecto al origen, esta función es una función impar. Vamos a ver otros ejemplos en los cuales no sepamos cuál es la fórmula de la función, pero podemos decir si es par, impar o ninguna de las dos a partir únicamente de su gráfica. Por ejemplo, esta función de aquí. No sabemos qué función es, no nos han dado la fórmula, solamente nos dan la gráfica y nos pide indicar si la función es par o es impar. Bueno, nosotros tenemos que ver si es simétrica respecto al eje Y o simétrica respecto al origen. En este caso es muy sencillo ver que es simétrica respecto al eje Y, ya que esta parte que aparece del lado derecho es igual a la parte que aparece del lado izquierdo, solamente que reflejada. También podríamos trazar rectas horizontales y nos fijamos en que los puntos de intersección con rectas horizontales se encuentran a la misma distancia respecto del eje Y. Por eso es que concluimos que esta es una función par. Sin saber la fórmula podemos determinar que es par únicamente con la gráfica al darnos cuenta que es simétrica respecto al eje Y. Veamos otro ejemplo. Esta gráfica de aquí. Esta gráfica no es simétrica respecto al eje Y, ya que esta parte que aparece aquí del lado derecho no se refleja hacia el lado izquierdo. Tendría que aparecer aquí arriba también,
reflejado de esta manera. Como no aparece reflejado aquí, no es simétrica respecto al eje Y. Ahora hay que ver si es simétrica respecto al origen, y para esto lo que hacemos es trazar una recta que pase por el origen y fijarnos en los puntos de intersección. Tracemos una recta cualquiera, por ejemplo esta recta de aquí. Esta recta pasa por el origen e intersecta la gráfica en dos puntos, que son este punto de aquí y este punto de aquí, y vemos que los puntos se encuentran a la misma distancia desde el origen. Esto ocurre con cualquier otra recta. Vamos a trazar otra recta. Por ejemplo, esta recta de aquí. Esta recta corta a la gráfica en dos puntos que se encuentran a la misma distancia desde el origen. Por lo tanto, vemos que como esta gráfica es simétrica respecto al origen, es una función impar. ¿Cómo se ve la gráfica de una función que no es ni par ni impar? Bueno, pues vamos a verla. Por ejemplo, esta gráfica de aquí. Esta es una parábola y tenemos que ver si es simétrica respecto al eje Y o si es simétrica respecto al origen. En primer lugar, no es simétrica respecto al eje Y, ya que este de aquí es el eje Y y lo que aparece del lado derecho del eje Y, que es únicamente este pedacito de aquí, no aparece exactamente igual hacia la izquierda. Para que fuera simétrica respecto al eje Y, este pedacito tendría que aparecer así, exactamente igual, reflejado. Pero vemos que en cambio aparece todo esto de aquí, que no es igual a este pedazo que aparece aquí. Así que no está reflejada respecto al eje Y. Si nosotros dobláramos esta hoja a partir de este eje, si dobláramos esta parte de aquí, de la derecha, encima de esta parte de la izquierda, las gráficas de aquí no coincidirían. También, si nosotros trazamos rectas horizontales, por ejemplo, si trazamos una recta que pase por aquí por la coordenada Y igual a 6, esa recta corta a la gráfica en dos puntos, en este punto de aquí y en este punto de aquí. Pero noten que la distancia que hay desde el eje Y al punto de la derecha es mucho menor que la distancia que hay desde el eje Y al punto de la izquierda. Como las distancias no son iguales, entonces no es simétrica respecto al eje Y. Ahora veamos si es simétrica respecto al origen. Para esto trazamos una recta que pase por el origen y que corte a la gráfica. Por ejemplo, esta recta de aquí. Esta recta pasa por el origen, corta a la gráfica, pero para que fuera simétrica respecto al origen, tendría que cortar a la gráfica en dos puntos. Un punto que se encuentre a un lado del origen y el otro punto tendría que estar al otro lado del origen. Es decir, que hacia aquí abajo tendría que haber otro punto que cortara, bueno, tendría que cortar a la gráfica en otro punto. En este caso vemos que únicamente corta a la gráfica en un punto aquí arriba, pero aquí abajo no corta en ningún punto. Por lo tanto, no puede ser simétrica respecto al origen. Podemos trazar otra recta, por ejemplo, una recta ahora en este sentido. Esta recta pasa por el origen, corta a la gráfica en dos puntos de este lado del origen, pero de este otro lado del origen no corta a la gráfica. Por lo tanto, no podemos decir que la distancia desde el origen a un punto de corte es igual a la distancia desde el origen al otro punto que se encontraría al lado contrario. Entonces, en este caso, vemos que no es simétrica respecto al origen. Como no es simétrica ni al eje Y ni al origen, bueno, pues decimos que no es ninguna de las dos. No es par ni es impar. Bueno, entonces con todo esto ya hemos visto cómo es una función par y cómo es una función impar, y ya podemos resolver varios ejercicios. Ya iremos viendo más adelante ejercicios en los que determinaremos si una función es par o es impar. Si les gustó este video... Jóvenes, ya les he mostrado ese video para aclarar más las cosas, ¿no? Y vamos a volver nosotros a las diapositivas que estamos utilizando para ver los tipos de señales básicas o estándar que tenemos nosotros en tiempo continuo, ¿no? Y tenemos la señal senoidal, como estamos viendo aquí, y por lo tanto nos está diciendo que esta señal tiene un periodo, ¿correcto? Y ese periodo es igual a 2pi sobre omega, ¿no? Y de esa manera ya nosotros podríamos determinar su periodo, ¿correcto? ¿Sí o no? Sí. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Y también tenemos señales
básicas o estándares que nos estábamos diciendo, que esta es, por ejemplo, en tiempo continuo, y también hay en tiempo discreto que no se llama así, como en este caso el escalón, ¿no? Una señal de escalón unitario, como es este, y nos está determinando, por ejemplo, que UDT, que es la señal que está describiendo, que es una señal, cuando ustedes vean UDT, esta es una señal escalón, escalón unitario, y nos dice que es 0 para todo tiempo menor a 0, y es 1 para todo tiempo mayor a 0. ¿Están de acuerdo? Sí, Y aquí, por ejemplo, nos está mostrando un escalón desplazada por un tiempo, ¿no? Y como estamos viendo, también tiene menos t, por lo tanto, el escalón, ¿qué ha pasado con el escalón? ¿Qué ocurre cuando tenemos menos t? Se movió un espacio hacia la derecha. Se da la vuelta y se da, como están viendo aquí, y se ha desplazado hacia la derecha, porque si nosotros hacemos este signo más, entonces se ha desplazado hacia la derecha o hacia la izquierda, pero cuando nosotros tendríamos que describir, en este caso el 1, ¿qué signo tiene para que se desplace a la derecha? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. positivo, ingeniero. No. Negativo. Para que se desplace a la derecha, nosotros hemos dicho que tiene que ser negativo, y a la izquierda tiene que ser positivo. ¿Sí o no? Sí. Entonces, de esa manera, nosotros estamos viendo un escalón desplazado, simplemente como les está mostrando en la figura. ¿Ya? Nosotros también tenemos otra señal, que es estándar o básica, que es el rectángulo, como estamos viendo acá, ¿no? Y este rectángulo, como estamos viendo, simplemente es una composición de escalones que están desplazados en diversos sentidos, o sea, en distintos sentidos, ¿no? Y eso es lo que nos está mostrando aquí, y nos dice que la sumatoria este es el productorio de t menos t sub 0 sobre tau, es igual a t menos paréntesis t sub 0, que es el desplazamiento, menos tau sobre 2, y esto también nos dice que es menos u de t menos el desplazamiento más tau sobre 2. O sea, lo que nos está diciendo que a partir de aquí hay un escalón unitario a este lado y otro escalón unitario a este otro lado. ¿Correcto? Sí. Y eso es lo que nos está mostrando, y aquí lo que les está diciendo, que si yo tengo, como en este caso, la gráfica, me dice que este t menos 3 me está diciendo que es un impulso o un producto de escalones, ¿no? Y sobre 4, que me está dando la base de la duración de este rectángulo, ¿no? ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí, ingeniero. Aquí también les está diciendo que nosotros tenemos el escalón, perdón, no es escalón, sino es el impulso, ¿no? Puede ser unitario, ¿no? Y aquí le está llamando la delta de Dirac, ¿no? Cuando estamos en tiempo continuo, lo llaman así, delta de Dirac. Como estamos viendo, este impulso, ¿cómo va a estar definido? ¿Cómo estaría definido el impulso?
y aquí sí ustedes se lo están viendo, me dice que es 0 para todo tiempo distinto de 0, ¿no? Y que es infinito, o puede ser cualquier, si yo estuviese hablando de un impulso unitario, sería 1, no infinito también, ¿no? Pero la delta de Dirac me dice que es infinito, puede ir creciendo a esta amplitud, ¿no? Cuando t es igual a 0, ¿ya? Solamente está dada, entonces, cuando t es igual a 0, y ese es el impulso o delta de Dirac. ¿Alguna consulta hasta ahí, jóvenes? Jóvenes. ¿Puede volver a explicarlo, ingeniero? Ya. Nosotros, si aquí tuviésemos un 1, lo llamaríamos el impulso unitario, ¿ya? Pero en estas diapositivas no tiene un 1. Por lo tanto, no podemos llamar impulso unitario, sino que se llama una delta de Dirac, que está reemplazada por esta letra griega, no me acuerdo, sigma creo que es. ¿Se acuerdan de esta letra griega? Sí, creo que sí. Creo que sí, ¿no? Entonces nosotros estaríamos diciendo que cuando veamos ese sigma, siempre vamos a decir que es un escalón si su amplitud sería la unidad, ¿no? Un escalón unitario, o caso contrario, nosotros estaríamos diciendo que si no tiene una amplitud que tenga un valor, entonces la vamos a llamar delta de Dirac. ¿Está claro? Ahora, ¿en dónde está descrita, en qué tiempo está descrita esta delta de Dirac? O si tenemos el escalón con una amplitud de 1, el escalón unitario. ¿Qué tiempo? Nosotros estamos viendo que esta delta de Dirac va a ser 0, ¿cuándo? Para todos los tiempos que sean distintos de 0, ¿correcto? ¿Sí o no? Sí. Sí. Y nos está diciendo que esta delta de Dirac, como no nos está indicando la amplitud, va a ser infinito cuando t sea igual a 0. ¿Está claro? Sí. Ahora, si yo tuviese el impulso unitario y esta es su amplitud, valdría 1, ¿cuántos tendría que valerse aquí? El impulso unitario. Tendría que ser 1 cuando t es igual a 1, ¿correcto? ¿Sí o no? Sí. ¿Alguna consulta? Y aquí en este otro gráfico lo único que estamos viendo que es una delta de Dirac desplazada en 2 unidades. Hacia la izquierda. Como es positivo esto, nos tenemos que decir que se ha desplazado hacia la Izquierda. izquierda, en 2 unidades, y por lo tanto tenemos 1 y 2. Eso es lo único que me está mostrando en esta gráfica. ¿Está claro? Sí. Sí, ingeniero. 0. Y aquí Sí, también una me están... pregunta. Sí, dime. Cuando veamos ese delta, entonces quiere decir que es hacia el infinito el impulso. Es dependiendo de que si esta señal, si yo, por ejemplo, les digo que va a ser, les digo delta de Dirac, va a ser infinito. Pero si yo les digo escalón unitario, o perdón, impulso unitario, ¿cuánto va a valer su amplitud? 1. 1. 1, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre la delta de Dirac y el impulso unitario, ¿verdad? Que en libros también lo van a encontrar así. ¿Está claro? Sí.
Aquí les está diciendo que, por ejemplo, tienen algunas relaciones y me dice que, por ejemplo, si yo aplico a la delta de Dirac una función, o lo multiplico esa función por el, y solamente es válido la delta de Dirac, ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser válida este producto? Cuando x o x de t y t en específico valga 0. En caso contrario, no tiene solución, ¿correcto? Y en este otro caso, ¿qué nos está diciendo? Lo mismo, que está multiplicando, pero con una delta de Dirac desplazada, ¿no? Si x de t desplazado es igual, o multiplicado por esto, sí también va a existir. En caso contrario, si esto fuese otro tiempo, no existe, ¿correcto? Y así sucesivamente nos está mostrando varias de estas cosas acá. ¿Ya? Y también nos está diciendo que la integral desde menos infinito hasta infinito, porque puede estar desplazada en cualquier punto, ¿no? De x de t por la delta de Dirac desplazada, también va a ser igual, me dice, a la integral desde menos infinito hasta infinito, pero de x de la señal desplazada para que pueda existir. Caso contrario, no va a existir. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Lo mismo nos está diciendo acá, que si yo tengo, por ejemplo, y aquí está mostrándome ya el impulso unitario. ¿Por qué me está mostrando el impulso unitario? Me está diciendo que desde menos infinito hasta t, hasta un tiempo, de sigma o sigma, ¿no? Sigma de tau por d tau, me dice que va a valer 0 para un tiempo menor a 0, y esto me está diciendo 1 para un tiempo mayor a 0. ¿Quién me está describiendo aquí? Que me está diciendo que la unión de varios impulsos me puede dar ¿qué es esto? La función unitaria. Escalón unitario. O escalón, ¿no? ¿Sí? Entonces, que yo puedo partir desde de una delta de Dirac, o también, dependiendo de la amplitud, obviamente, o de un impulso unitario para formar un escalón. ¿Correcto? Sí, ingeniero. Y aquí también me está diciendo lo mismo, pero que solamente cuando yo tenga un desplazamiento de esa delta o el escalón unitario, también me está diciendo que es lo mismo, pero que solamente me está diciendo que va a valer, que va a ser t, va a valer 0 cuando t sea menor o igual a t sub 0, o sea, desplazada en un tiempo desplazado, y 1 va a ser cuando t sea mayor a t sub 0, y eso me está diciendo que es un escalón desplazado ¿no? Escalón unitario desplazado en tiempo. ¿Correcto? Sí. ¿No? Y aquí estamos viendo que podemos escribir un escalón desplazado o un escalón simplemente que está partiendo desde 0 en función del escalón unitario o de la delta B Dirac. ¿Están de acuerdo, jóvenes? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Otra de las funciones básicas que nosotros tenemos que ver es la función sin. ¿Ya? Nos dice que esta función es de este tipo, ¿ya? Como estamos viéndolo acá, y que está descrita que es igual a seno de pi sobre t, pi por t sobre pi por t. Esta tiene un valor de 1, esta función sin,
cuando t es igual a 0, ¿no? Como estamos viendo aquí. Esto se utiliza mucho en telecomunicaciones, por eso que se estudia la función sin. ¿Está claro? ¿Jóvenes? Primero. Otras de las funciones básicas o las señales básicas que nosotros tenemos son las funciones exponencial real. Nos dice que x de t es igual a una amplitud por e elevado a a por t, donde a pertenece a los números reales, ya sabemos que es la amplitud, pero también nos dice que la a minúscula también pertenece a los números reales. Y nos dice, si a es menor que 0, la exponencial, que ustedes ya conocen y han visto también, es decreciente. ¿Correcto? Y si a en este caso es a mayor a 0, ¿no? Y si a es menor a 0, la exponencial es decreciente, ¿no? Y eso es lo que nos está mostrando con unos ejemplos acá, ¿no? ¿Está claro, jóvenes? Ustedes ya han visto en cálculo todas estas funciones algunas veces, menos la función señal sin, por ejemplo, ¿no? Y también nos dice que otras señales básicas son la exponencial compleja. Lo mismo me está diciendo que x de t es igual a una a, que es la amplitud, por e elevado a a por t, y también me está diciendo que tiene que cada una de ellas, a mayúscula pertenece a los complejos y a minúscula también pertenece a los números complejos, ¿no? Por lo tanto, va a tener un módulo y un ángulo, ¿correcto? Y va a estar descrita, si quieren, de esta manera, ¿sí o no? Y nosotros, ¿por qué escribimos coseno y seno? ¿Qué parte nos dice que yo puedo escribir esta función, porque es compleja, como seno y coseno, o como estamos viendo acá? ¿Qué teorema nos dice eso? Creo que es Euler, creo. Euler. Por el teorema de Euler lo podemos escribir así, ¿no? ¿Está claro? Entonces, aquí nos están mostrando la parte real y la parte imaginaria. ¿Está claro? De una función que, como nosotros sabemos, ya hemos visto con números complejos, ¿no? Y aquí termina un poco lo que son las señales básicas que aún todavía hay y que les voy a mostrar a ver si lo encuentro acá. No lo tengo abierto porque teníamos que avanzar hasta acá. Y entonces nos vamos a quedar aquí para que podamos ver que estas funciones básicas no terminan, pero acá nosotros vamos a seguir viendo funciones que se utilizan bastante en telecomunicaciones y que las voy a subir ya al Classroom para que la próxima clase la podamos ver. ¿Tienen alguna consulta hasta ahí, jóvenes? Y una pregunta acerca del, he presentado el práctico número 1, ¿no?, de transformaciones, pero lo subí retraso de unos 15 minutos, igual lo reviso. Sí. Ya está. ¿Alguna bien. otra consulta? Ingeniero, haciendo unos testeos con las señales, he visto que cuando los signos que están dentro de la función coseno, seno, por ejemplo,
Si los signos de ambos son iguales, tiende a ir hacia la izquierda. Sin embargo, cuando los signos de ambos son diferentes, tiende a ir hacia la derecha. ¿Es aplicable ese concepto, te diría? No tanto así, ¿no? No tanto así, porque nosotros hemos visto, por ejemplo, más o menos para ver o tener un poquito de práctica con las señales, si el desplazamiento es negativo, ¿ya? Si el desplazamiento es negativo en el tiempo, esa señal se va a desplazar hacia la derecha, ¿ya? Y si el desplazamiento es positivo, se va a desplazar hacia la izquierda, ¿ya? Como en este caso, nos está, por ejemplo, a veces escribiendo t sub 0 menos la función, ¿no? Pero si nosotros lo aplicamos o lo multiplicamos por menos 1, como habíamos hecho, para ver que la función ¿qué nos está diciendo aparte de que esa menos t? Esa menos t también me está diciendo que la señal se va a invertir, ¿verdad? Y después de invertir, yo puedo decir hacia dónde se está desplazando, si lo multiplico por menos 1, ¿correcto? ¿Sí o no, Iván? Ah, sí, ahora sí ya tiene un poco más de sentido ya todo. ¿Sí o no? ¿No? Gracias, ingeniero. Sí, ahora sí la llevo más sentido. Los demás jóvenes... Buscar más ejemplos de eso porque es medio complicado eso No es complicado, simplemente hay que analizarlo un poco nada más. No es nada complicado, ¿no? Ingeniero, y la auxiliar, ¿la tenemos auxiliaria? ¿Va a ser la misma? Sí, se escribió en el grupo, no se quedaron para tener una reunión. No sé qué les ha dicho. Con COVID. El grupo de WhatsApp, yo a ver, déjenme ver mi celular. Yo vi hace varios días atrás que les escribió. Está con COVID, ingeniero. Van a tener que, aparentemente a los de ciencias de la computación no les ha llegado el mensaje, ¿ya? Pero los que están en electromecánica pueden compartir, por favor, o yo les voy a reenviar este mensaje que les dice, les invito a reunirse en un grupo para coordinar. Soy el ayudante, les menciona acá arriba, buenas noches a todos, soy el auxiliar de la materia para esta gestión, señales y sistemas, y les está invitando a una reunión a través de un chat, y les dice que pueden unirse. Les voy a reenviar esto para que puedan unirse los de reenviar. Les voy a... como es que está la sigla en ciencias de la computación, las de señales y sistemas, ETN 354. 354. Y les estoy reenviando ya a ustedes. Hagan de tal manera que coordinen con ellos o pregúntenle, seguramente no sé a qué hora, qué día exactamente ha puesto esa señal, voy a
voy a ver si tiene alguna cosa más adicional. Está. ¿Dónde está aquí? El jueves les han mandado la invitación, no sé si se han reunido, ustedes lo han visto los que están en señales y sistemas de electromecánica, y les dice unirse al grupo también ahí, ¿no? Sí, ya nos unimos a tu grupo de la ayudantía, pero no pasamos todavía. Ya, y se llama Erwin, ¿no? Sí. Él parece Entonces, que por dio favor, positivo al COVID. Canceló en las asignaturas con otra materia. Ya, entonces, por favor, únanse ustedes a ese grupo que les acabo de mandar los de Ciencias de la Computación. Pueden unirse al grupo y así, de esa manera, ustedes para que coordinen con el ayudante. Si está con COVID, no les va a contestar, pero pueden irse uniendo ustedes, ¿no es verdad? Claro, ingeniero. ¿Tú, Iván, estás en electromecánica o ciencia de la computación? En redes y telecomunicación. Electrónica. Electrónica, ¿ya? Entonces, los de ciencias de la computación, que están en redes y telecomunicaciones, llevamos la misma materia, solamente con una sigla distinta, por eso que les ha mandado a los de electromecánica o a los de electrónica, pero no a ustedes. Yo le voy a decir también que cuando mande a esos dos grupos. ¿Está claro? Pero ustedes pueden unirse ya a esa invitación que les he mandado, en los de ciencia de la computación. ¿Está claro? Pronúnciense los de ciencia de la computación, no... Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Entonces, vayan coordinando con él, se llama Erwin, ¿ya? Y Erwin, exactamente, con W, ¿ya? Y coordinen con él, por favor. Ya, claro. ¿Alguna consulta más, jóvenes? A ver, práctico para este tema. Voy a ver si les voy a mandar, ¿ya? Porque como hemos visto en el video, a veces son cosas muy sencillas. Simplemente es, a no ser que sea la señal muy complicada para ver. Ya hemos visto que, por ejemplo, pueden ser señales pares o impares, o no ser nada, ¿no? Una señal que no es ni par, ni impar, ni par. ¿Está claro? Bien, joven, si no tenemos alguna pregunta más, podemos nosotros despedirnos hasta el siguiente martes.